Entonces, After Effects es un software de composición, básicamente maneja estos tres parámetros, estos tres aspectos, estas tres variables que son movimiento, tiempo y espacio. Cada cosa que vayamos a hacer nosotros en After Effects debe estar dentro de un espacio. Vamos a estar trabajando X movimiento, cualquier movimiento, y ese movimiento está dentro de un tiempo. Entonces, esto lo que hagamos va a estar siempre con esos tres aspectos o parámetros siempre aplicados. Entonces, acá tengo After Effects, le voy a dar control N, crear nueva composición, control nuevo, en Premiere control N es nueva secuencia, acá es nueva composición, o en Photoshop nuevo espacio de trabajo, ¿cierto? Siempre va a ser nuevo trabajo. En este caso, nueva composición en After Effects o nueva secuencia en Premiere. Entonces acá nos pide que le coloquemos un nombre. Importante colocarle siempre nombres a todo lo que hagamos, igual que en Premiere, desde que hablábamos lo de la carpeta. Yo siempre lo he dicho, es importante nombrar las cosas tal cual como se llaman. Los audios en una carpeta de audio y con los audios, con los nombres de los audios que corresponden. Los clips de video, entonces en una carpeta que se llame clips o que llame videos, y dentro de ella todo el material que es en video y ojalá nombrado. Los proyectos, hay que ponerle su nombre, documental, tal cosa, largometraje, no sé qué, siempre hay que poner los nombres a los proyectos, y dentro de los proyectos pues hay secuencias, y esas secuencias también hay que ponerle sus nombres, escena 1, escena 2, escena 3, o intro, o estrofa 1, bueno, lo que sea, siempre hay que poner los nombres para poder identificarlos, porque constantemente estamos creando nuevos archivos, ya sean del programa o ya sean archivos como tal, y es importante saber cómo se llama todo lo que tenemos en nuestros proyectos, porque eso nos va a dar entonces una mejor movilidad dentro del programa. Si no, tendríamos que estar abriendo, mirando si es, no es, cierro, miro el otro. En cambio, si ya tiene los nombres, pues voy directamente a lo que se necesita. Entonces, en este caso vamos a hacer un cabezote. Acá dentro de ajuste predeterminado, pues tenemos diferentes tamaños para trabajar. Dentro de este, digamos, dentro de este grupo de opciones, tenemos opciones HD a 720, a 720, o sea, 1280 por 720 píxeles de alto, 1280 de ancho por 720 de alto, a 29 cuadros por segundo. Entonces crearíamos una composición con esas características. Por acá tenemos el 1080. Profe, una pregunta. 29 cuadros, a 25, a 29. Sí. Digamos, si estamos trabajando una composición de Premiere y la tenemos a una medida de 1080 por 920, si pasamos ese clip de 4 o 5 segundos que nos comentaba ahora para After Effects y le queremos crear la máscara o lo que le queramos crear en After Effects, ¿tenemos que trabajarlo bajo ese ajuste que estamos trabajando en Premiere o no es? Lo mejor es trabajar todo al mismo tamaño, a los mismos ajustes. Entonces todo se va a adaptar perfectamente. Entonces si hago algo, por decir, en una esquina, cuando lo ponga, digamos que dentro de una edición, entonces va a quedar justo en ese espacio. Si no, habrá que escalarlo, bajar el tamaño, aumentar tamaño, tendríamos que ajustarlo. Pero si todo lo trabajamos al mismo tamaño, a la misma cantidad de cuadros, cada vez que hagamos algo va a quedar en el punto en donde lo hagamos. Entonces ahí va a haber una interacción bastante completa que me va a permitir llevar cosas desde After Effects a Premiere o desde Premiere a After Effects. Entonces uno debe tener claro cómo estoy creando el proyecto, cuáles son las características, y así crear composiciones en After Effects con esas mismas características y secuencias en Premiere con esas mismas características. En este caso va a darle esa primera opción HD,
sea que está 720 a 29 cuadros, y el programa me va a llenar todos los campos, me va a decir que de ancho va a medir 1280, que de alto 720, el espacio de trabajo del que vamos a trabajar, un espacio HD, vamos a trabajar a 29 cuadros, por acá vamos a cambiar la resolución, acá es en el caso de que de pronto estemos trabajando una buena cantidad de elementos y una buena cantidad de composiciones, entonces uno empieza a bajar la resolución, la bajar a la mitad para que corra el programa más fácil, más rápido, o de pronto hasta un tercio, o si lo que vamos a hacer es algo sencillo, entonces lo trabajamos a completa y el programa lo va a reproducir fácilmente. A la hora de exportar, así nosotros lo tengamos en mitad, a la hora de exportar, va a exportar con la resolución completa, simplemente para que el programa trabaje más rápido, corra más fácil. Entonces, bueno, la resolución, por aquí tenemos un código de tiempo de inicio, aquí le vamos a decir de pronto a la línea de tiempo en qué tiempo va a arrancar, normalmente arrancan ceros, y en la duración es cuánto va a quedar durando esa composición. Entonces tenemos aquí, este primer valor serían horas, hacer una línea de tiempo de horas. En este caso, acá en este número serían minutos, una composición de 1, 2, 3 minutos, puede pasar. En este campo vamos a hacer una composición de X segundos, en este caso la va a hacer de 10 segundos. Y acá vamos a hacer una composición, ya le colocamos el tiempo de X cantidad de cuadros. Podemos hacer una composición, por decir, de 10 cuadros, de 15 cuadros, de 20 cuadros. Puede ocurrir y ocurre. Entonces este campo es el de los cuadros, este es el de los segundos, el de los minutos y el de las horas. En este caso vamos a hacer una composición de 10 segundos. El color del fondo, seleccionamos un color, en este caso lo voy a dejar por ahora todavía negro, y aceptar. Listo, háganlo ustedes ahí en sus computadores. Vamos a crear una composición, abran After Effects y le dan control N, va a salir esta ventana, control N, y ahí le ponen el nombre y le ajustan los demás valores. Listo, háganlo entonces ahí. Vamos a tomarnos 2 minuticos para hacer esa composición, para crear esa composición con unos parámetros específicos. En este caso, a 1280, 720 de alto, a 29 cuadros y de 10 segundos. Profe. Sí. Si yo quiero tener un buen rendimiento de la máquina, ¿debería hacerle alguna configuración para que me corra bien el programa? Hay varias opciones que uno le puede dar para que el programa corra más rápido, más fácil, más liviano, por decirlo de alguna manera. Una de ellas es bajarle la resolución a la mitad. Entonces él va a procesar la información que estamos trabajando, la va a procesar solamente la mitad de la información de lo que tenemos y va a correr más rápido. Pero cuando ya se está trabajando muchas cosas, por ejemplo, hoy pues vamos a colocar un fondo, vamos a hacer un movimiento, un logo, le ponemos un textico, vamos a hacer un cabezote de entrada, o un opening que también llaman. Normalmente para ese tipo de piezas, pues el software no requiere de mucha máquina. Y también pues aquí vamos a ver el proceso de cómo se crean las composiciones, cómo se trabajan y cómo se exportan. Para el tema de los movimientos. ¿Logo o qué? ¿O nada? Bueno, listo. Vamos entonces. Listo, vamos para allá. Creamos la composición, le colocamos el nombre, le dijimos un ajuste predeterminado, en este caso 1280 por 720 píxeles a 29 cuadros por segundo. El programa ya nos llena esos campos y le colocamos en duración 10 segundos. Acá en este valor, ahí hacemos una composición por segundos. Entonces cuadros, segundos, minutos y horas.
Listo. Entonces entramos al programa. Aquí tenemos el programa. Tenemos el espacio de trabajo, 1280 por 720 de alto. Tenemos una línea de tiempo en donde arranca en 0 segundos. Acá tenemos el contador del tiempo en 0 segundos y va hasta 10 segundos. 9 segundos con 29 cuadros. Ya son 10 segundos. Entonces, eso es lo que ahí es donde tenemos para trabajar. Aquí tenemos lo que les hablaba de las 3 variables ahora. Tenemos un espacio donde vamos a hacer ciertos movimientos y que tienen X tiempos. Un movimiento que tiene X cantidad de tiempo dentro de un espacio. Eso es lo que vamos a estar trabajando. Bueno, control I. Control I, importar como lo hacemos en Premiere. En este caso me traje un JPG, es el que me va a servir de fondo. Entonces lo bajé a la línea de tiempo y lo solté a este lado. Entonces ya, lo arrastré y lo solté a este lado de la línea de tiempo, al lado izquierdo. Al soltarlo a la línea al lado izquierdo, en esta área, va a arrancar la capa a funcionar desde 0 y se va a ir hasta los 10 segundos. O sea, me va a llenar la línea de tiempo de 10 segundos que le habíamos dicho que íbamos a trabajarlo. En ese caso es un JPG, un fondo de color plano. De este espacio aquí lo voy a dar en el candado para que me bloquee la capa como tal y no me la deje mover. Voy a traerme otro archivo, control I, normal, control importar, control I, y voy a traer el logo de Red Bull. Lo voy a colocar en la parte de arriba, por encima de la capa, perdón, por encima de la capa del fondo. Acá funciona igual que en todos los software de edición, de diseño, de animación. Bueno, los software que nosotros manejamos en donde las capas de arriba tapan lo de abajo. Si yo bajara esta capa y la pusiera acá, pues entonces el JPG, en este caso el fondo, me está tapando el logo. Entonces lo que hay arriba me va tapando lo de abajo. Desde ese icono, esta flecha, puedo desplegar las propiedades básicas que trae una capa, en este caso de imagen, un gráfico. Y tenemos posición, escala, rotación, opacidad, las mismas propiedades que vimos y que hemos estado trabajando en Premiere para el tema de mover ciertos objetos, ciertas cosas, de pronto un título que entre, un título que se vaya escalando, pues esas son las mismas propiedades. Y funciona de la misma forma que en Premiere, en donde creamos un keyframe en cada uno de estos cronómetros, le damos el tiempo, hacemos el movimiento y el programa entonces nos lo va a registrar. Voy a hacerlo. Entonces, acá tenemos el logo, acá con el scroll del mouse, lo coloqué acá en el monitor y con el scroll le hago zoom o le quito zoom. Toco la capa y acá en escala voy a bajarle el tamaño, para que nos quede, que lo podamos ver. Entonces le voy a bajar el tamaño, en este caso la escala la voy a poner en 10, para redondearlo, para redondear la cifra. Entonces voy a trabajar con escala. En este caso le voy a poner un keyframe en escala. Por aquí me generó el fotograma clave. Véanlo, acá está. Voy a ir hasta el segundo 1. Llevo la agujita, arrastro el keyframe. Devuelvo hasta el 0 en la línea de tiempo y bajo el valor a 0. O sea, no se ve. Ahí ya tenemos un movimiento. Como lo estamos haciendo en Premiere, como lo hemos hecho. Entonces acá es donde están esas 3 variables. Estamos en un espacio, estamos haciendo un movimiento, en este caso con escala, y ese movimiento tiene un tiempo. En este caso se está demorando 1 segundo. Arranca en 0 y va hasta 1. Entonces ahí tenemos las 3 variables que siempre vamos a estar trabajando en el programa. El play funciona igual con la barra espaciadora. Desde acá puedo arrastrar
la aguja para llevarlo al tiempo en donde esté trabajando. Listo. Está ahí, creo que normal. Háganlo ustedes, tómense en 5 minutos para que lo hagan. Abran el programa, abran la composición, crean la composición, ya sabemos los parámetros y se traen el fondo, lo colocan, lo ubican en la parte de abajo y traen el logo y abren desde acá, abren las propiedades y desde ahí pueden hacer los movimientos con los fotogramas claves. Acá, por ejemplo, voy a agregar un movimiento más, voy a poner rotación. Entonces le pongo un keyframe, me regreso donde va a empezar el movimiento y acá le digo que dé un giro. El programa me admite que mientras va escalándose, además va rotando de un giro a 0 giros. Listo, hagan entonces ustedes ese movimiento. A guardarlo. Voy a poner por acá. Bueno, les voy a mandar, no se los mandé, voy a mandar de una vez al correo. Voy a mandar esos archivos, 3 archivitos, para que tengan con qué trabajar. Bueno, aquí están. Abrir. Archivos de edición se llama el correo. Listo, ahí se los envían. Ahí está el logo, está el JPG. Descárguenlo, guárdenlo en una carpeta e importan el material, en este caso el fondo y el logo y el PNG. Bueno, entonces hasta el momento tenemos 2 capas. El fondo, un JPG de un color plano, que es este azul que tenemos en el background. Y tenemos esta otra capa, que es el logo de Red Bull. Voy a colocar un texto. Aquí después de que entre el logo, o sea el segundo uno, voy por la herramienta texto, le doy clic y voy a colocarlo race, carrera, que es lo que estamos entonces trabajando con ese material que tenemos en estándar. Entonces, listo, Red Bull Race, por decir algo. Entonces voy a cambiarle la tipografía. Por acá tenemos el carácter, el panel carácter, y desde ahí la flecha hacia abajo. Entonces uno va buscando la tipografía que vaya a utilizar. Voy a trabajar con esta. Listo, vuelvo con la herramienta selección y la voy a ubicar acá en el centro. Va a hacer su movimiento igual como lo hicimos con el logo. Le va a hacer un movimiento a Raves, a la capa de texto. Entonces acá tenemos la capa.
Voy a abrir por acá las propiedades y lo voy a crear en posición. Voy a volver medio segundo y voy a sacar la palabra Raves por este lado. Entonces ahí ya tenemos dos elementos. El logo, entra la palabra Raves y voy a volverlo a sacar. Le pongo un nuevo keyframe desde acá, un nuevo fotograma clave. Le doy el tiempo, lo voy a dar medio segundo por ahora y lo voy a arrastrar para sacarlo por el lado derecho. Entonces ahí ya tenemos el movimiento del texto. Movimiento del texto. Voy a sacar el logo también. De hecho, voy a sacar el logo, voy a sacar también el fondo. Voy a hacer todo ese movimiento para que me quede la pantalla vacía. Y ya les voy a explicar por qué lo necesitamos así. Entonces, hacemos el fondo, entra el logo, entra el texto, le damos cierto tiempo para que se lea y sale Raves. Al mismo tiempo va a salir, entonces, el logo de Red Bull. Igual, lo voy a sacar con escala y lo voy a sacar con rotación, que le creo unos nuevos fotogramas claves. Le doy el tiempo. Voy a bajarle la escala a 0 para que se vaya del todo y que dé una vuelta mientras se va yendo. Entonces aparece el logo, aparece el nombre, Raves y se va todo. Y en ese punto voy a hacer lo mismo con el fondo azul. Voy a quitar el candado para poder que me lo deje trabajar. Abro desde esta flecha abro las propiedades y le voy a crear un movimiento, composición, le puse el keyframe, le doy el tiempo y lo voy a sacar por debajo, por decir algo. Listo, entonces aquí tenemos nuestro cabezotico, cabezote de 5 segundos, esta es la barra de trabajo, la que nos dice hasta dónde vamos a trabajar, así hayamos hecho de 10 segundos la composición, pues finalmente lo que necesito son 5, o sea, aquí tengo lo que corresponde a esos 5 segundos. Listo, voy a guardarlo, háganlo ustedes. Hay dos movimientos, uno con el logo, de pronto uno con un texto, y saquen todo, que al final de la composición no quede nada. Vamos a necesitar esto para entender algo dentro de Premiere. Entonces, que no quede nada dentro del espacio de trabajo. Saquen el logo, saquen el texto y saquen también el fondo. Sí. Ese fondo negro quedaría transparente. Entonces, de hecho, eso es lo que les quiero mostrar. Voy a guardar por aquí Intro After Effects, a llamar el proyecto. Bueno, intro. Sí, entonces, profe, nosotros cuando una pregunta. Segundo, respondo a esta pregunta. Así como le dije, así como le dimos salida al fondo, también le podemos dar entrada, obviamente, ¿cierto? Exactamente, sí. Pero hay que entender cómo lo vamos a utilizar dentro de la edición. Entonces, si vamos a arrancar con este cabezote de entrada, arrancamos de una vez con el azul. Sí. Hay que entender cómo lo vamos a utilizar y ver si le podríamos hacer la entrada o no. En este caso no lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar la entrada del fondo. Pero sí la salida. La salida de los 3 elementos. Y sí, esto que tenemos acá es dar aquí clic derecho, ajustes de composición. Por aquí le habíamos dicho que le íbamos a poner el color del fondo. Ese color del fondo es solo una referencia para tener claro con respecto a los elementos que estoy trabajando, dónde lo estoy ubicando. Simplemente un color de referencia. A la hora de exportar, él siempre va a exportar esto. Si no hay nada, él lo va a exportar vacío, va a exportar transparente. Hay que tener eso claro. Si necesitamos poner un background, entonces ponemos un JPG o ponemos un clip o fotografía. Bueno, lo que necesitemos lo podemos ubicar. Si no colocamos nada, simplemente va a quedar transparente. Así le cambiamos el color. Digamos que lo voy a poner aquí este rojo, por decir algo. Entonces ahí quedó el color del fondo, quedó rojo.
pero es solo como referencia, porque a la hora de exportar, pues exporta es ausencia, exporta vacío, entonces queda esto transparente. Bueno, vamos en 2 minutos para que terminen de hacer este cabezotico, más o menos de 5 segundos, que entren los elementos, que entren los ¿Cómo le hizo para darle vueltas al Red Bull, profe? los giros se hacen con rotación. Por aquí va a abrir las propiedades. Ah, no, esto es el texto. Aquí va a abrir entonces el logo de Red Bull y aquí tenemos rotación. Con rotación tiene un valor en 1 y acá tiene un valor en 0. O sea, va a dar un giro completo durante este lapso de tiempo. Acá se queda quieto y vuelve y se va también. Además que con escala, que se va reduciendo el tamaño, se va yendo también con rotación. Bueno, y sale el texto y sale también el background. Listo, vayan haciéndolo ahí. Mientras yo hablo aquí Premiere. Sí, la pregunta que nos hace Vladimir, que es si donde guardo el proyecto de Premiere guardo también el proyecto de After Effects. Y sí, así es. Es una carpeta por proyecto y todo lo que vayamos haciendo para ese proyecto se va guardando en esa carpeta. Sean proyectos de After, sean proyectos de Premiere, sean proyectos de Audition, de Photoshop, Illustrator, etcétera, más los archivos, más los clips, más los audios, más los gráficos, todo. Una carpeta para todo lo que corresponda para el proyecto. Esa pregunta es bien importante y sí, en una carpeta metemos todo, incluyendo los proyectos de Premiere y de After y bueno, todo que vayamos a necesitar. Bueno, un minutico para que terminen de hacer ese movimiento. Que hagan 2 movimientos ahí con 2 capas y saquen todo. En este caso yo saqué el texto, saqué el logo de Red Bull y también saqué el fondo, el background, el JPG. Bueno, un minutico para que terminen de hacerlo.
Bueno, listo. Entonces ahí tenemos entonces nuestro primer de entrada. Ya la tenemos hecha en After Effects. Voy a ir a Premiere. Vamos que por acá tengo la edición que estuvimos trabajando la semana pasada, que fue lo del material que tenemos en estándar, que lo habíamos capturado de cierta cinta. Listo. Entonces voy a hacer aquí una edición, voy a cortar aquí antes de que entre el carro. Ahí está. Miren lo que voy a hacer. Entonces, voy a importar, voy a darle control I y voy a traer el proyecto de After Effects que habíamos acabado de crear y que habíamos guardado en esa carpeta, lo que nos preguntó ahorita Vladimir. Entonces, voy a importar el proyecto de After Effects, voy a decir que voy a importar ese proyecto a la edición en Premiere. Él me va a preguntar, bueno, de ese proyecto que usted está importando, hay una composición que se llama cabezote. Esa es la composición que va a trabajar, o va a trabajar la que llama banner, o va a trabajar la que llama mosca, o va a trabajar la que llama créditos, ¿cierto? Entonces, dentro de un proyecto de After Effects, nosotros creamos composiciones. Y las composiciones son creadas con capas de video, capas de imágenes, capas de texto, capas de gráficos, capas de clips, capas de ediciones, ¿sí o no? Son capas. Entonces las capas conforman las composiciones y las composiciones conforman los proyectos. En ese proyecto, pues solamente hemos hecho una composición que llama cabezote, entonces la voy a seleccionar y le digo aceptar. Acá me quedó importado. Acá dice que el proyecto que la composición se llama cabezote, la composición se llama cabezote y que el proyecto se llama intro. Entonces voy a arrastrarlo y lo voy a aplicar. Acá lo tenemos. Vamos a colocar aquí lo que es video, que veamos algo. Ahí tenemos entonces nuestro cabezote. Importante, la pregunta que nos hicieron ahora al inicio, que si estoy trabajando en un tamaño, entonces las otras composiciones o el resto de proyectos que yo estoy creando los debo crear en el mismo tamaño, sí, porque si no, entonces va a ocurrir lo que tenemos acá. Entonces, estamos trabajando un tamaño más grande, es los 80 por 720, lo hicimos en After. Y aquí estamos trabajando un tamaño estándar que está a 720 por 480 de alto. Entonces aquí habría que hacer la otra parte del proceso, que sería escalar, bajar el tamaño, en este caso al intro. Entonces toco la capa, voy a controles de efectos y le bajo tamaño. Vamos, lo voy a dejar acá para conservar esta franjita negra que hay arriba y esta franjita negra que hay abajo. Y ahí ya tengo entonces mi cabezote. Entonces, sale el logo, sale el texto, sale el background, sale la capa azul y por debajo entonces queda transparente, lo que habíamos visto ahora entonces en After Effects. Y ahí ya me entra lo que es video. Digamos que allá empieza entonces la edición, etcétera, lo uno, lo otro. Listo. Entonces, impórtense ese proyecto de After. Una razón más por lo de la carpeta. Si todo lo guardamos en una carpeta, vamos a saber dónde está el proyecto de After, dónde está el proyecto de Premiere, dónde está el clip tal, dónde está el gráfico tal, dónde está el audio X. Entonces, Pero hay que entregar lo de Red Bull con el banner. Entonces, para dentro de 8 es cabezote y banner. Hechos en After Effects. Si de pronto no tienen After instalado, esto mismo lo pueden hacer en Premiere. Funciona de la misma manera. Lo que quiero es mostrarles la interactividad entre Premiere y After y
y el manejo de las composiciones, las capas y la forma de exportar desde After Effects, para que eso nos quede claro. Miren que acá nosotros no hemos exportado, nosotros nunca mandamos esto a un MP4, ni a secuencia de imágenes, no lo mandamos a nada. Simplemente importamos el proyecto de After Effects y lo ubicamos donde lo necesitábamos. Eso fue todo. Si yo regreso, entonces acá tengo el proyecto, por acá dice que After Effects Project, la extensión de After. Si yo regreso al proyecto, por decir algo, voy a quitar acá el fondo, entonces desactivo la capa del fondo, le quito el ojito, la desactivo, regreso a Premiere y acá ya quedo también sin fondo. Entonces, como el proyecto de After Effects está dentro del de Premiere, lo que yo haga ya en After se va a ver reflejado acá en el proyecto de Premiere. Entonces, esa es importante porque es el flujo de trabajo que se utiliza para esa interacción entre los dos programas. Listo, en este caso voy a volver otra vez a After y lo voy a activar nuevamente el fondo, porque lo quiero con fondo, lo necesito con fondo. Regreso a Premiere y ahí ya queda nuevamente otra vez con fondo. Listo. Hay una herramienta cuando nosotros instalamos los programas, se llama el Dynamic Link. Se llama el Dynamic Link. Es un programa que se instala cuando uno instala After, Premiere, Photoshop, Illustrator, y lo que hace este programa que está oculto, llamarlo de alguna forma, lo que hace es recibir todos esos archivos de la suite de Adobe, todos esos proyectos. Si ustedes tienen algo hecho en Photoshop, lo pueden importar perfectamente a Premiere y lo utilizan donde lo vayan a utilizar, donde lo necesiten. Lo mismo pasa con After, lo mismo pasa con Audition, lo mismo pasa con Illustrator. Bueno, hay otros programas más que tienen la suite, y el Dynamic Link lo que hace es vincular, es que haya esa interacción entre todos esos programas. Importante tener la misma versión. ¿Cómo? Eso ya está instalado por defecto, uno lo tiene que instalar. ¿Cómo sé que Sí, lo tiene que instalar? Instala por defecto cuando uno se llama el Dynamic. Sí. Es como un software ahí escondidito que se instala al instalar Premiere. Y funciona perfectamente, que era lo que iba a decir, funciona perfectamente esa interacción entre programas cuando son de la misma versión. Entonces, si instalo Photoshop, Illustrator, After, Premiere, Audition, no sé qué, muy importante instalarlos todos de la misma versión, todos 2018, todos 2019, todos 2020. Si se instala un 2017, digamos que Premiere, y el 2019, por decir alguna cosa, no va a haber esa, digamos que esa interacción, eso es, sí, la interacción entre esos programas no va a ser plena. Entonces puede que unas cosas funcionen, otras no. Pero si todo es de la misma versión, si todos los programas son de la misma versión, pues la interacción va a ser 100%. Bueno, si quieren alguien mostrar, ustedes pueden también compartir la pantalla. Nos quieren mostrar algo. Profe, una pregunta, ¿y estas franjas negras que quedan arriba del video se le pueden quitar? Sí, sí. Hay formas. Bueno, de pronto también habrá el que diga, no, estas franjas me gustan, pero antes las quiero más grandecitas. O el caso suyo, no, antes no las quiero. Puede ocurrir cualquiera de las dos, ¿cierto? Para hacerlo, podemos escalar el material. Ese clip o todo ese material que tenemos acá, los 3 minutos y medio.
lo seleccionamos y lo escalamos un poco hasta sacar las franjas. ¿Ves? Y ahí ya salió. ¿Sí, qué? Habría que hacer lo mismo entonces con lo del cabezote, era porque las iba a conservar. Entonces aquí tendríamos que hacer lo mismo, tocar el clip que hace parte del cabezote y encontrar defectos, escalarlo un poco. Y listo. Y ahí queda sin franjas. La otra sería, que lo hicimos hace 15 días, voy a cortar por acá de pronto dos clipsitos así rápido, vamos para que lo veamos. Borrar este, voy a pegarlo acá. Es decir, algo. Y de pronto queremos ya es ponerle las franjas. Pero, bueno, no, que hay con un aspecto ahí un poco más apaisado, etcétera. Entonces, activo el panel del proyecto, vengo acá arriba y le digo nuevo capa de ajuste, esto lo habíamos hecho, y le decimos que sí. Estamos trabajando en 720-480, bueno, entonces sí, hagámosle de esa forma, le decimos aceptar. Coloco la capa de ajuste en los clips de arriba, vamos para que lo hagamos en estos tres, lo coloco arriba y a esta capa de ajuste, el de efectos, le voy a arrastrar, recortar. Lo arrastro y se lo aplicó a la capa de ajuste. Y lo que haya por debajo de ella, entonces le va a aplicar lo que le hagamos. En este caso, lo va a recortar un poco arriba, un poco abajo. Listo. Pongamos el mismo valor. 10 arriba, 10 abajo, para que nos queden iguales. 10% arriba, 10% abajo. Y ahí ya, entonces, recorté todo lo que haya por debajo de la capa de ajuste. Este proceso se lo pueden hacer ya después de que hayan hecho la continuidad, de que tengan unas secuencias creadas. Eso lo hacen de último, ¿sí o no? Que aquí hay que sacar material, bueno, hay cosas que no van, ese codo, bueno. Cuando ya tengan la secuencia montada, ahí le hacen la capa de ajuste. Lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Bueno, entonces voy a regresar a After, voy a crear una nueva composición, Control N, la voy a llamar Banner, va a ser, bueno, un Banner 1, que de pronto vamos a hacer 2 banners, 3 banners, 4 banners, ¿sí o qué? Entonces hay que tener ahí eso presente. Habíamos hecho una en HD, vamos a hacer una en estándar ahora. Entonces aquí tenemos el NTSC, DV, y nos dice que nos va a crear una de 720 por 480, el estándar de televisión, DV. Listo, ya sabemos que el material está a 720 por 480, entonces esta vez la vamos a crear con las medidas que estamos trabajando allá en Premiere, perdón. Entonces le digo esa primera opción, NTSC DV. Ya con eso nos crea entonces el tamaño, a la cantidad de cuadros y le ponemos la duración, vamos a hacerla 10 segundos y le digo aceptar. Acá tengo el cabezote que estamos trabajando ahora, la composición del cabezote, aquí tengo la del banner y tengo en proyecto los archivos que hemos estado importando, inclusive las secuencias que estamos creando, las composiciones. Voy a darle control I y me voy a traer banner 1, una franjita, es banner 1, un PNG, y lo bajo y lo pongo en la línea de tiempo. Acuadrar la escala, acuadrar el tamaño, digamos que lo voy a poner acá. Bueno, voy a hacerle un movimiento que entre, se quede entre un título, un texto y se vaya todo. Entonces arranco desde afuera, igual como lo hemos estado haciendo. En este caso lo voy a hacer con posición. Entonces, en este caso le pongo el keyframe en el cronómetro de posición. Le doy el tiempo, acuérdense, espacio, tiempo, movimiento. Dentro de un espacio, estoy haciendo un movimiento que tiene X tiempo. En este caso, ese movimiento dura
13 segundos. Entonces, entra el gráfico, digamos que le vamos a poner el texto, lo uno, lo otro, y acá vuelve y se va. Es igual, le pongo el keyframe, le doy el tiempo, va a avanzar hasta estoy en el segundo 4,29 cuadros, va a avanzar medio segundo, entonces voy hasta el 5,15. Entonces, hasta acá, y saco nuevamente el gráfico. Entonces aquí tengo, entra, ahí vamos a poner un texto, sale. Entonces acá donde está el gráfico quieto, ahí voy a crear un nuevo texto. Voy por la herramienta texto, vamos a colocarle aquí, digamos que Medellín, Colombia, por decir algo. Entonces voy por la herramienta selección, la V, y lo coloco acá. Va a hacer un movimiento, entonces entra el movimiento del gráfico, se queda cierto tiempo, se va. Va a hacer un movimiento acá cuando entre el gráfico, que entre también el texto. Entonces toco la capa del texto, en este caso que dice Medellín, Colombia, lo voy a hacer con opacidad, entonces keyframe, opacidad, me vuelvo un poco, más o menos unos 10 cuadros, por ahí más o menos, y lo bajo a 0. Entonces ahí va, cuando entre el gráfico, entra también el texto. Y le voy a hacer el movimiento de salida. Entonces le pongo un nuevo keyframe, adelante un poco en el tiempo y bajo la opacidad nuevamente a 0. Listo, ahí tenemos nuestro banner 1. Nuestra composición se llama banner 1. Tenemos aquí la de cabezote, banner 1, banner 2, banner 3, o banner personaje principal, banner no sé quién, mosca, separador, cortinilla, créditos. Bueno, creamos las composiciones que necesitemos para el proyecto que estemos trabajando. En este caso vamos a trabajar cabezote y vamos a trabajar un banner. Entonces vuelvo y regreso a Premiere. Bueno, ahorrar esa capa de ajuste, vuelvo y regreso a Premiere, vuelvo y le digo importar, control I, vuelvo e importo el proyecto que estoy trabajando en After Effects, se llama intro, y le digo importar. Entonces ya me va a preguntar de esas dos composiciones que tengo en ese proyecto, cuál es la que voy a utilizar en este momento. Entonces va a ser banner 1. Le digo aceptar. En proyecto, aquí tengo entonces el banner, vengo y lo aplico donde lo necesite. Listo. Ahí salió entonces el banner. Listo. Podemos crear una mosquita. Entonces va a hacer una nueva composición. Va a llamar mosca. Mosca es ese logo que dejamos sostenido en la producción. Ese logo que queda sostenido a un lado o en una esquina arriba. Entonces, bueno, se llama mosca o lo llamamos mosca. Trabajamos en el mismo tamaño, 7480. Va a hacerlo a 10 segundos, aceptar. Voy a bajar el logo a esta nueva composición. Aquí tengo la composición cabezote, aquí tengo la composición banner, ya tengo acá la composición mosca. Voy a bajar la escala, lo voy a colocar en un ladito, por acá, más pequeño todavía. Bueno, no tan pequeño, 2. Para ahí. Listo. Hacer algún movimiento, simplemente para que lo miremos. Entonces vengo por acá, posición, me regreso y entro. Entonces tengo acá que entra la mosquita. Está muy adentro. Vamos a ver más afuera. Ahí.
Listo, entonces entra la mosca y aquí que salga igual. Pongo un keyframe para hacer el movimiento de salida, le doy el tiempo y le hago el movimiento, en este caso que salga de la composición. Entonces entra y sale. Una composición que dura 10 segundos. Vuelvo a Premiere, vuelvo y le digo importar, control I, vuelvo y importo nuevamente el proyecto de After Effects, le digo importar y selecciono la composición que vaya a utilizar. En este caso, mosca. La selecciono y le digo aceptar. Y la aplico donde la vaya a necesitar, digamos que sea acá. Entonces ahí ya vamos a tener una mosquita, en un lado animadita, que sería, digamos que nuestra marca ahí sostenida, una marca de agua, digamos que ese es el concepto de la mosca, tener ahí nuestro producto con la imagen de nosotros. Entonces ahí quedó la mosca. Acá tenemos el banner y acá tenemos el cabezote de entrada. Bueno, listo. Háganlo ahí, me preguntan cualquier cosa cualquier inquietud que tengan. Entonces, vayan haciéndolo ustedes. Bueno, ¿cómo van ahí? Ya no muestra cómo les quedó. Entonces, ese proceso... El tema de la resolución es solo para efectos de trabajar el programa, cuando uno ya exporta completo. Entonces ya exportamos desde Premiere, que es donde estamos ensamblando, donde estamos ubicando todas las piezas, donde tenemos entonces el material de video, donde tenemos la graficación, el color, la música, etcétera. Entonces ahí ya exportaríamos, sería esta secuencia. Normal, como lo hemos estado haciendo, y va a exportar todo lo que tengamos ahí, incluyendo lo que hicimos en After Effects.
Entonces, After tiene dos funciones. Una, efectos visuales o efectos especiales también. Es una digamos, de las opciones que nos brinda el programa. Crear efectos especiales. De pronto, no sé, de pronto unos disparos, de pronto crear humo, de pronto desintegrar una persona no sé, en partículas, eliminar el croma. Bueno, son un montón de funciones que tiene el programa. Son efectos visuales. La otra es la animación gráfica, que es lo que estamos trabajando en ese momento, que es graficar nuestros proyectos, crear los créditos de entrada, créditos de salida, de pronto un separador, una cortinilla, los banners en el caso de los documentales, pues entonces hay que graficar con la información de pronto del personaje que sale o que estamos viendo o una información adicional. Entonces todo eso se hace en After Effects. ¿Listo? El tema de las máscaras funciona muy bien en After. Funciona mucho mejor que en Premiere, mucho más fácil de trabajar. No sé qué más, la cámara, hay una opción de cámara en After Effects, donde uno va haciendo un recorrido por un espacio 3D en After, entonces la cámara va haciendo ese recorrido. Entonces, esos son los dos objetivos, digamos que las dos funciones de After Effects es efectos visuales para video y animación gráfica, también lo llaman y lo llamaron mucho tiempo, se llamó por mucho tiempo el Motion Graphics. Es bastante interesante, es otra técnica desde lo audiovisual bastante usado. Entonces, esas dos son las opciones. Efectos visuales, efectos especiales y la animación gráfica. Ahora, eso es el programa After Effects. ¿Alguna inquietud hasta el momento? La otra opción sería llevarnos, voy a hacerlo aquí, hacerlo con este clip, que cerremos hoy. Vamos a cortar aquí un clipcito. Vamos hasta acá, por decir algo. Este clip. Le puedo dar clic derecho, estoy en Premiere, con clip derecho, reemplazar con composición de After Effects. O sea, este clip me lo va a llevar a After Effects y lo que le haga ya, cambio el color, le hago una máscara, le pongo un gráfico, lo recorte, no sé, lo ponga patas arriba, lo que le haga en esa composición que el programa me va a abrir, pues se va a ver afectado acá en donde elegimos clic derecho, reemplazar con composición de After Effects. Entonces, este es el clip derecho, reemplazar con composición de After Effects. Entonces ahí me lo abrió. Va a aplicarle, por decir algo, solamente para que miremos el proceso, que es lo realmente importante en este momento. Voy a bajar la escala, hacer alguna cosa. Vamos, que voy a hacer esto. Voy a decir cualquier cosa ahí rápida. Regreso a Premiere. Y ahí ya tengo el cambio hecho. ¿Listo? Entonces es lo que les contaba ahora. Puedo llevar de Premiere, puedo llevar cosas a After o de After las traigo acá. Y siempre voy a tener, siempre Premiere. Yo diría que en un 95% de los casos, Premiere siempre va a ser el que ensambla. El que se encarga de colocar todas esas piezas en el punto donde las necesitamos. Bueno, el programa no lo hace, lo hacemos nosotros, pero lo hacemos en Premiere. Ahí es donde ensamblamos todo. Yo regreso acá a After y digo, no, bueno, ya lo quiero como estaba, entonces al tamaño normal, 100%. Voy a poner acá
pronto algo de color, cualquier corrección de color o algo que te lo podamos ver, este filtro. Digamos que le voy a poner ese filtro, por decir algo. Ah, bueno, vine hasta After Effects porque este filtro me gustaba mucho y yo sabía que estaba ahí, entonces lo apliqué. Regreso a Premiere y ahí ya tengo el cambio. Y ahí ya lo tenemos. Listo. Entonces ahí tenemos la interacción entre After Effects y Premiere. Ya sabemos que entre versiones iguales de la misma versión de los software, pues va a haber una interacción completa. Va a poder llevar elementos a After, voy a traer elementos de After acá a Premiere. Entonces aquí ya iría lo del audio y bueno, irían las otras cosas que hemos visto. Para cerrar, para tener por aquí la grabación.